Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julio M. Schilling y en nombre de Patria de Martí, Alianza Democrática y de Cuban American Voice, les damos la bienvenida a otro simposio, un ciclo de conferencias que hemos titulado Simposios por un Mundo Libre. El lema de la conferencia de esta noche es la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos en América Latina. Esto fue anunciada, hecho público en noviembre del año pasado. Y yo creo que nos va a ayudar a entender mucho de lo que está aconteciendo en América Latina por parte de los Estados Unidos, del por qué se está llevando a cabo de esta forma. Y nuestros invitados, Carlos Sánchez Berzaín, estará en cualquier minuto. Le dije que simplemente se venga para la mesa y les voy a presentar próximamente a los invitados, pero les quiero dar las gracias por estar presente. Le damos las gracias también a nuestros amigos en los medios de comunicación y los medios sociales que nos facilitan poder avisar y dar información acerca de estos eventos. Por supuesto, a los invitados que los vamos a presentar, los voy a presentar dentro de poco. La Biblioteca Regional de Westchester, parte del sistema de bibliotecas de Miami-Dade County. A José Tarano, nuestro productor técnico, Diana Beleño, Esther Galvez, que nos ayudan en el apoyo logístico y sobre todo, gracias a Dios, por así hacerlo todo posible. ¿Por qué este tema? La verdad, bueno, todo gobierno, toda administración de los Estados Unidos emite un pronunciamiento acerca de su estrategia de seguridad nacional. Todas. Cuando llegan, típicamente lo hacen unos meses después. En este caso, la que acaba de emitir en noviembre del año pasado rompe un patrón de lo que fue una política después de la Segunda Guerra Mundial. Hago esta introducción sin pisar lo que nuestros panelistas van a estar hablando, pero para darles una idea, o sea, esto es parte del trabajo de todo presidente y su gobierno, decir este es el formato que vamos a seguir de seguridad nacional. Pero en este caso ha habido un cambio dramático en cuanto a lo que se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, un enfoque dependiendo menos en instituciones globales, un enfrentamiento a la subversión cultural y para la parte del tema hoy específicamente una priorización de América Latina, o sea, una reactivación de la doctrina Monroe enfocada con varios objetivos para sacar a China comunista, Rusia, Irán y Corea del Norte de América Latina, revertir los regímenes socialistas que tienen una relación simbiótica con el narcotráfico, que es algo fundamental en lo que se está llevando a cabo, y con estos regímenes enemigos de la libertad que otros gobiernos no han tomado, y esto ha sido un fenómeno bipartidista, hay que entender, esto no es solo una cuestión de partido. Tal vez la anomalía histórica de los 80 años de que estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial fue el gobierno de Ronald Reagan, que en cierto sentido tiene mucho en común con estos objetivos, pero eso es lo que se va a examinar. La intención es que se entienda mejor lo que está ocurriendo en América Latina en cuanto a la política que los Estados Unidos está implementando. Esto se está transmitiendo en vivo y en directo por diferentes plataformas, TV Libertad YouTube, por el Facebook de TV Libertad, Patria de Martí, por X, en fin, los invitamos a que lo compartan. Si nosotros tenemos vuestros correos electrónicos, posteriormente le haremos llegar la grabación de este evento para que ustedes lo puedan compartir.
Nuestros panelistas, ¿quiénes son? Bueno, ustedes los conocen. Jaime Flores, periodista y director de comunicaciones de Alcance Hispano del Partido Republicano, una figura, ustedes lo conocen en los medios. Nos acompaña también Miguel Alejandro Hayes. Miguel Alejandro es economista, es ensayista y un investigador particularmente con un enfoque en la economía muy importante, y ha estudiado muy a fondo particularmente el modelo cubano. Carlos Sánchez Berzaíns, que estará aquí en cualquier momento, politólogo y director del Instituto Interamericano para la Democracia, cuya institución hace un trabajo extraordinario también en defender la libertad y el modelo democrático, particularmente en América Latina, y yo creo que no podíamos haber escogido personas más calificadas para abordar en estos temas. Nos va a abrir de primer bate Jaime Flores. Acá. Unos cuantos apuntes. Mira, déjame para que quede mejor. Perfecto. Esto es para que simplemente veas el tiempo, no. Magnífico. Hay que aprender a vivir con la tecnología. Vamos a hablar de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 2026. Vamos a hablar de la doctrina Monroe y de lo que se conoce como el corolario Trump, aplicado a esa doctrina Monroe, que representan una evolución en la política exterior de los Estados Unidos, priorizando la defensa del territorio nacional y del hemisferio occidental con un enfoque de realismo flexible. Más adelante vamos a tratar de exponer un poco de qué se trata ese realismo flexible, y supremacía regional. La Estrategia de Seguridad Nacional son dos cosas, vamos a hablar de dos cosas aquí. La NSS, que es la Estrategia de Seguridad Nacional, que viene de 2025, y la continuación de esa estrategia, que es la Estrategia de Defensa Nacional. Miren ustedes, una es Seguridad Nacional, la otra es específicamente Defensa Nacional. Esta es de este año, del 2026, y ambas marcan un giro doctrinal bajo la administración Trump, abandonando el liderazgo normativo universal por la lógica de la paz a través de la fuerza, que fue uno de los aspectos importantes de la campaña del presidente Trump. Make America Great Again, Make America Strong Again, Make America Rich Again, Make America Healthy Again. Dentro de eso estaba el tema de la paz a través de la fuerza. ¿En qué consiste la paz a través de la fuerza? No es necesariamente el uso de la fuerza, no hay que usar las armas, pero qué bueno que las podamos mostrar para que nuestros enemigos, nuestros adversarios y sobre todo los enemigos de la democracia y de la civilización, pues entiendan que en caso de que sea necesario, los Estados Unidos tienen ese armamento y tienen esa fuerza. Esta NDS, que es la Estrategia de Defensa Nacional, se publicó el 23 de enero de este año. Son 34 páginas, quien quiera una copia, yo tengo algunas. Redefine las prioridades y se centra en la defensa del territorio estadounidense y del hemisferio occidental. Miren ustedes, a diferencia de lo que sucedía antes, los Estados Unidos se comportaban como el policía del mundo. En esta estrategia lo que nos interesa es el hemisferio occidental, es decir, lo que constituye nuestro continente. Y es por eso que existe un interés especial de los Estados Unidos en Groenlandia y en Antártica también. No porque queramos, como han tratado de hacerlo ver nuestros adversarios y los enemigos de la administración, de que queremos invadir eso, de que vamos a apoderarnos de Groenlandia, etcétera. No se trata absolutamente de nada de eso. Lo que queremos evitar sí es que se apoderen de un terreno que puede ser crucial para nuestro desarrollo y sobre todo para nuestra seguridad, nuestros adversarios, que son fundamentalmente Rusia, China, Irán, ya mucho más venido a menos de lo que pues lo teníamos en ese momento.
La nueva estrategia oficializa que los Estados Unidos ya no pretenden dominar todos los teatros al mismo tiempo, que era otro problema que nos ocurría, es decir, cuando tuvimos el tema con Vietnam, teníamos otras complicaciones en Laos, en Camboya, había dificultades en todos los centros, teníamos condiciones difíciles en América Latina con el ingreso de actividades guerrilleras patrocinadas por la Unión Soviética y por China a través de Cuba, pues con estas estrategias se está consolidando un giro estructural en la política de defensa de los Estados Unidos. En un mundo caracterizado por la simultaneidad, el riesgo de escalada geopolítica y de limitaciones industriales, pues ha hecho que Washington adopte una estrategia más selectiva basada en la priorización, en la jerarquía de las amenazas, cuáles son más difíciles, más peligrosas, cuáles son menos, y en la redistribución de responsabilidades. La estrategia incluye 4 puntos importantísimos, vamos a mencionarlos. La seguridad fronteriza y marítima, sellado de fronteras, ya lo vimos a las 2 o 3 semanas de haberse posesionado el presidente en enero del año pasado, ya teníamos la frontera sur de nuestro país completamente controlada contra invasores, son invasores, los pueden llamar como quieran. Obviamente, pues todos queremos ser solidarios con aquellas personas que vienen aquí a realizar su sueño americano, pero no podemos evitar pensar que entre 7 millones de personas que entraron ilegalmente durante la administración Biden, una cantidad significativa de ellas no sabemos quiénes son, no sabemos de dónde vienen, no tenemos ni idea de cuáles pueden haber sido sus antecedentes criminales en sus países de origen, porque muchos de ellos vienen de países con los que no tenemos ningún tipo de relación y que no tienen una estructura tampoco para pues verificar las condiciones de sus propios ciudadanos. Se hablará, seguramente en estas estrategias se viene hablando y se viene realizando esa campaña de expulsión de indocumentados en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, y también se están protegiendo los accesos marítimos. Eso en cuanto a seguridad fronteriza y marítima. Pero también tenemos en esta estrategia la defensa aérea y la defensa antimisiles. Es la implementación de lo que conocemos como el Golden Dome o la cúpula dorada para cielos nacionales, contra amenazas aéreas convencionales, pero también contra drones, que como lo hemos visto de unos tiempos para acá, resultan hasta más peligrosos que los mismos aeronaves, los mismos aviones tripulados por pilotos, porque desde cualquier parte se puede enviar un dron con cualquier destino, y con cualquier carga, con cualquier actividad. La peligrosidad, por ejemplo, de Venezuela, y una de las razones por las que se toma la decisión de capturar a Nicolás Maduro el 3 de enero, es porque ya había indicios bastante fehacientes de que había desarrollo de fabricación, de construcción de drones en Venezuela, patrocinados de hecho por Irán, y Venezuela está a 3 horas de vuelo de nosotros, ¿no? Es decir, no es que están los iraníes o los chinos o los rusos nos van a atacar desde el otro lado del planeta. Tenemos los venezolanos aquí a 3 horas de vuelo de Miami. El otro tema es la disuasión nuclear y cibernética, porque también tenemos que la guerra ya no es la guerra convencional simétrica que conocimos en los 2 conflictos mundiales del siglo pasado. Hoy tenemos pues la guerra cibernética con 2 personas, qué sé yo dónde, y un computador pueden crearnos dificultades muy serias por ejemplo, en nuestro control de tráfico aéreo. Imagínense ustedes lo que puede suceder si nuestros enemigos deciden enloquecer los computadores que le dan la información a los pilotos sobre en qué altura pueden volar, con qué destinos, dónde hay aviones, dónde no los hay. Además, se van a fortalecer las defensas contra todo esto. El otro aspecto importante de esa estrategia es el cuarto, que es la base industrial. Si algo le permitió a los aliados ganar la Segunda Guerra Mundial, fue la capacidad industrial de los Estados Unidos. El otro día estaba viendo un documental del bombardero B-29, que fue el que llevó las 2 bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. De esa unidad, de ese avión, se fabricaron 3.500 unidades. ¿Quién podía hacer eso? Además, los Estados Unidos entran a este conflicto relativamente tarde. Si no es por el ataque a Pearl Harbor, los Estados Unidos no hubieran ingresado a la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, a muy corto plazo, saliendo además de una depresión económica de altísimas proporciones, los Estados Unidos pudieron fabricar los tanques, los aviones, los jeeps, todo el material, todo ese arsenal
que permitió que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. De manera que hay que fortalecer la base industrial y eso hace parte de nuestra estrategia. La segunda prioridad de la estrategia de seguridad nacional es disuadir a China en el Indo-Pacífico. Eso es un desafío sistémico, así lo considera la administración, que condiciona el equilibrio global. La idea es mantener canales de comunicación para evitar cualquier tipo de escalada en los enfrentamientos entre los Estados Unidos y sus enemigos. Las amenazas de Rusia, Irán, Corea del Norte, y miren ustedes, junto a esos tres países, tres naciones debidamente establecidas y todo lo demás, la administración incluye a un enemigo que son los carteles del narcotráfico. Ya no es un país, no estamos hablando de una organización reconocida por Naciones Unidas, con diplomáticos, con cancilleres, un gobierno. No, estamos hablando de carteles de narcotráfico. Y para enfrentarlos, pues se abordarán acciones decisivas, priorizando los intereses estadounidenses. En el documento se enfatiza una frase muy interesante que es restaurar el espíritu del guerrero. Y además volvemos a hablar del realismo flexible. Sí, tenemos que tener claras cuáles son las cuestiones reales, pero tenemos que ser flexibles también para adaptarnos a los cambios que nuestros enemigos y nuestros adversarios pueden poner sobre la mesa. El otro aspecto de esto es que vamos finalmente a exigirle a nuestros aliados a compartir las cargas con nosotros. Hablábamos hace un rato del tema de la OTAN. Los Estados Unidos crean la organización del Tratado del Atlántico Norte justo al concluir la Segunda Guerra Mundial, porque el que fue nuestro aliado durante ese conflicto se convierte prácticamente en nuestro enemigo de la noche a la mañana. La Unión Soviética nos ayudó a quitarnos de encima a los nazistas y a los alemanes, pero al concluir la Segunda Guerra se convirtió en nuestro enemigo más peligroso. De hecho, durante las últimas etapas de la guerra, los Estados Unidos tenían que estar preocupados con ganarle la guerra a los alemanes, pero evitar también que los rusos se hicieran a las armas, a los desarrollos, por ejemplo, en materia de cohetes y todo lo demás que los alemanes ya venían adelantando, y que si no es porque los Estados Unidos se pellizcan a tiempo, hubieran podido quedar en manos de los soviéticos. Para defender a Europa de la sed de ocupar territorios, ustedes empezaron con Polonia, con Hungría, con Austria, bueno, Austria ya había caído en manos de los alemanes previamente, Yugoslavia, todo eso iba cayendo en manos de los rusos. Acabábamos de liberar a Francia, a Gran Bretaña, que no la invadieron los nazis, pero sí la atacaron recurrentemente, y se nos estaba convirtiendo en un problema el tema de que la Unión Soviética podía haber invadido a todos estos países. Para defenderlos de eso se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y si no es porque el presidente Trump decide en su primera administración comenzar a pedirle a los países europeos, bueno, ¿y ustedes cuándo van a comenzar a meterse la mano al bolsillo? Porque nosotros, los Estados Unidos, no podemos seguir pagando la defensa de Europa. Finalmente consiguió que los países miembros de la OTAN destinen el 5% de su Producto Interno Bruto a su propia defensa. Si nosotros no podemos, como contribuyentes de los Estados Unidos, estar pagando la defensa de unos países que están a no sé cuántas millas de aquí. Todo esto tiene base en algo que se conoce como la doctrina Monroe, y hay que hacer algunas aclaraciones en cuanto a qué realmente significa la doctrina Monroe. Todo el mundo habla de esto, pero muy pocos tienen realmente conciencia de lo que significa y de cuál es el origen histórico de esto. Cuando en el año 1823 los países de lo que hoy es América Latina y otras colonias de países europeos en otros continentes se independizan, había una preocupación por parte de los Estados Unidos, que se había independizado unos 40 o 50 años antes, en 1776, de que tanto España como la Gran Bretaña podrían en algún momento volver a tratar de invadir esos países y colonizarlos de nuevo. De hecho, en Colombia, que es mi país, lo hicieron. Colombia se libera originalmente el 20 de julio de 1810, se supone que el virrey se regresa a España, se regresó, pero 6 años después, en 1816, llega Pablo Morillo con la reconquista de los españoles, que fue además excesivamente sanguinaria, y fue necesario volver a enfrentar a los españoles para sacarlos finalmente del país luego del triunfo en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. De manera que había esa preocupación. ¿Qué pasa? El presidente James Monroe establece este pilar de la política exterior de los Estados Unidos que se opone al colonialismo europeo en el hemisferio occidental.
Su mensaje central se resume en América para los americanos, delimita esferas de influencia separadas, Europa por un lado, América por el otro, declarando que cualquier intervención europea en América se consideraría una hostilidad hacia los Estados Unidos. ¿Qué establece la doctrina Monroe? Primero, no colonización de ninguna manera. Prohíbe cualquier futura colonización europea en los continentes y no intervención. Estados Unidos no interferirá en Europa ni en sus colonias existentes, pero asumirá responsabilidad unilateral por la seguridad hemisférica. Inspirada en el aislacionismo de George Washington y Thomas Jefferson, surgió ante temores de reconquista europea posterior a las independencias latinoamericanas. En particular, Washington temía entonces que España y Francia intentaran restablecer el control colonial sobre los pueblos latinoamericanos que acababan de derrocar el dominio europeo. Asimismo, resultaban alarmantes las señales de que Rusia estaba expandiendo su presencia hacia el sur, desde Alaska hasta el territorio de lo que hoy conocemos como el estado de Oregon. Aunque inicialmente la doctrina Monroe se percibió como protectora, América para los americanos, declaraba, su propósito era salvaguardar los intereses y la seguridad de los Estados Unidos y no necesariamente la libertad de las nuevas naciones del sur del continente frente a la colonización europea. Con el tiempo, Estados Unidos utilizó la doctrina Monroe para justificar sus intervenciones en Latinoamérica, modificándola mediante corolarios. Lo del corolario Trump no es nuevo, porque primero vino el corolario Roosevelt. La mayor extensión de esta doctrina Monroe se dio con este corolario del presidente Theodore Roosevelt en 1904, y ustedes que son cubanos conocen muy bien ese pedazo de la historia, que introdujo la política del gran garrote, que conocemos también como carry a big stick, speak soft but carry a big stick, ¿no? El gran garrote. Con esto se modifica el significado original de la doctrina de justificar la intervención unilateral de Estados Unidos en América Latina con el fin de restablecer el orden ante irregularidades que afectaran empresas o ciudadanos estadounidenses y sirvió de base para acciones en Centroamérica y en el Caribe. Qué lástima que no sirvió en 1959 porque no salieron a defender los intereses de los estadounidenses todavía. Inclusive esta administración está volviendo a hablar sobre ese tema de tratar de recuperar las indemnizaciones a las que tienen derecho las empresas estadounidenses cuyos bienes fueron confiscados por la revolución. El corolario Trump, que es lo que tenemos ahora nuevo, emerge como una adaptación contemporánea integrando a la estrategia de defensa nacional porque trata el territorio nacional y el hemisferio completo como un único teatro de seguridad. Si ya no es solamente los 50 estados y los territorios estadounidenses, sino el hemisferio completo. Cualquier cosa que suceda, cualquier agresión que tengamos de cualquier país, de cualquier continente, es considerada por los Estados Unidos como una agresión contra los Estados Unidos, de manera que incluya el hemisferio completo. ¿Cuáles son los puntos clave de este nuevo corolario Trump? Acciones contra amenazas regionales, por ejemplo, la captura de Nicolás Maduro se enmarca aquí. Es una coerción contra narcoterroristas. Miren ustedes que no estamos hablando aquí de política, no estamos hablando aquí de acabar con un régimen, no se ha mencionado ni siquiera. La prioridad hemisférica, que es la defensa ampliada, que incluye el Ártico, puntos estratégicos y control antimisiles, el control cibernético que habíamos mencionado, y el realismo postnormativo, es decir, se acaba el multilateralismo y se establece una fuerza unilateral. Además, se trabaja en la economía para establecer esa autonomía industrial tan necesaria en caso de un conflicto y lo que es muy importante, que ya habíamos mencionado, que es el reparto de las cargas entre los aliados. Se acabó el cuento de que los Estados Unidos pagan todo. Los Estados Unidos están aquí para defender a todo el mundo. No, si hay un tema en cualquier país que se vea amenazado por cualquier otro, pues sí, los Estados Unidos lo considerarán como un asunto del interés de la seguridad de los Estados Unidos, pero lo que eso cueste lo vamos a tener que pagar entre todos. Trump invoca la doctrina para justificar ofensivas en Venezuela, en México y contra influencias chinas o rusas en América. Adapta esta política a los temas migratorios, al narcotráfico, a la soberanía. Usa frases como priorizaremos abiertamente los intereses concretos de los estadounidenses. A eso se refiere, consolida entonces esta estrategia de seguridad nacional y esta estrategia de defensa nacional, tanto la doctrina Monroe como el corolario Trump, en un marco integrado.
el hemisferio se considera como una extensión, para efectos de seguridad y de defensa, como una extensión del territorio nacional de los Estados Unidos. No se trata de invadir a nadie, no se trata de posesionarse de nada, se trata simplemente de que en materia de defensa, para los Estados Unidos, desde el punto de vista de los Estados Unidos, toda América Latina es un solo paquete. Básicamente era eso lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Sigo olvidándome de estas cosas. El COVID, o sea, esa pandemia impuesta al Occidente, nos demostró lo vulnerable que el Occidente y los Estados Unidos están ante una potencia como China comunista. O sea, la política de reindustrialización, aparte de buscar ampliar la clase media estadounidense bajo ya la evidencia empírica de que la política post Segunda Guerra Mundial de utilizar el comercio favoreciendo a Europa y a Asia a expensas de los Estados Unidos, más allá del consumidor estadounidense, se ha beneficiado, pero a expensas de la clase trabajadora, la clase media, que tantos quedaron fuera, y eso en parte explica polos extremos, tanto por ejemplo la popularidad de una figura como Bernie Sanders en el 2016, como la figura de Donald Trump, porque si algo tienen en común es entender que grandes sectores de la población estadounidense se habían quedado atrás, y la reindustrialización tiene eso. La doctrina Monroe y la estrategia de seguridad nacional, que esto encaja con nuestro próximo panelista, no se tomó en cuenta China, pero sí queda figurada China sin lugar a duda en la razón de ser y la base filosófica de este anuncio, pronunciamiento de la política. China ha llevado exitosamente una guerra asimétrica contra el Occidente, y eso todos lo escuchamos, o sea, todos lo sabemos. El próximo panelista, Miguel Alejandro Hayes, va a enfocar en el aspecto económico de esa presencia china y cómo en diferentes ámbitos, no solo el de la logística de espionaje, por ejemplo, que están en la Patagonia, están en Cuba, están en diferentes partes, sino por medio de el sector empresarial chino, cómo han logrado impactar y penetrar América Latina, y eso está configurado también en lo que busca los Estados Unidos. Antes de darle la palabra, escuché también lo que dijo Jaime de la postura de Washington y de Jefferson acerca de un Estados Unidos más neutro. Sin embargo, una figura que no alcanzó, tal vez, nunca alcanzó la presidencia, producto a la muerte en un duelo, pero sí una figura que tuvo una visión extraordinaria en cuanto al desarrollo de los Estados Unidos, fue la figura de Alexander Hamilton. O sea, que entendió que los Estados Unidos estaban encaminados a ser una potencia, de que tenía que ser una en el terreno industrial, no un país agrario, y que su visión de cómo iría a los Estados Unidos y cómo debería de ser resultó mucho más factible en lo que ocurrió que la visión que tuvo, por ejemplo, Jefferson. Bueno, le doy la palabra a Miguel Alejandro Hayes. Ario, muevo esto, le pongo esto acá, Bueno, ahí te agradezco. esto para que veas aquí más o menos por dónde estás, Interesante. y ya, you're good to go. Pero sí, 19. Ah, bueno, ok. 19 aquí, ¿no? 19, Voy a usar mi laptop en vez de la otra, Sí, ¿no? sí, claro, claro. Tú vas a usar la mía.
Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias Julio por la invitación. Primera vez que participo en un espacio de esto. Bueno, gracias a ustedes también por la participación. Yo confieso que ver más gente de otra generación que la mía, pero bueno, voy a hacerme como si nada. Él no se refiere a mí, ¿eh? No. Así que ya. Bueno, nada, hoy evidentemente vengo en la posición de economista. Desgraciadamente a veces los economistas somos como los aguafiestas del asunto, venimos siempre con la disponibilidad de recursos, la asignación óptima que se puede hacer con los recursos, los escenarios posibles dados los recursos que hay, sobre todo porque alguien tiene que ocuparse de eso. Entonces nada, eso es lo que voy a estar abordando hoy, que es básicamente la expansión china en América Latina, o sea, un poco verla de qué va, ver también los retos estructurales para Estados Unidos y la región de esa presencia económica de China en América Latina. Lo primero con esto es el tema de el mito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Quién domina en América Latina? ¿Domina China o domina Estados Unidos? ¿No? Es una pregunta que uno siempre se hace, que hay debate a veces en las redes. Y de manera más simple, de manera los datos más fáciles posibles, que son los macroagregados económicos, pues evidentemente Estados Unidos tiene una presencia de 2 billones. Cuando digo billones en español, ¿esto se ve bien? Sí. Okay. Que son 2 millones de dólares, o sea, son billones en español. O sea, prácticamente el PIB de Estados Unidos es 30 millones de millones, solo para ilustrar. Entonces, esa cifra es mucho mayor que la presencia comercial de China en América Latina. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que de esos 2 millones de millones, el 71%, más o menos, 70, que son alrededor de 800 miles de millones de dólares, están concentrados en México a través del Tratado de Libre Comercio. Eso es una ilusión estadística. En la práctica, el resto de por ejemplo, Sudamérica tiene alrededor de 300 mil millones de dólares. Es decir, desde el punto de vista práctico, quitando México, China tiene mayor presencia comercial en América Latina que Estados Unidos, además de otras ilusiones. Por ejemplo, en el caso de México, de cada dólar, casi 30 centavos son algo que se llama como valor circular. Estados Unidos produce algo, se lleva a México como materia prima, se produce algo en México y regresa a Estados Unidos. Entonces, las cifras reales, lo que permite ver la correlación de fuerzas, es que China tiene más de 500 mil millones de dólares invertidos en América Latina, o sea, mucho mayor que lo que tiene Estados Unidos descontando México. Y hay países como Brasil, por ejemplo, que China es mayoritario desde el punto de vista del socio comercial. Entonces, el tablero real es que China predomina en América Latina hoy, mientras estamos conversando. Ahora, no es solo la presencia desde el punto de vista del monto total, desde el punto de vista de los macroagregados, hay otro problema que es la característica específica de la inversión, la estructura del capital chino en América Latina. Y ahí es donde entra que Estados Unidos, la parte que tiene, casi la mitad, tiene que ver con servicios financieros, algo que tiene que ver también con dicho eufemísticamente, la optimización fiscal, o sea, tener empresas en América Latina que tienen que ver más bien con cuestiones de, bueno, ustedes saben, lo que atormenta a todo el mundo, los impuestos. Empresas que tienen que ver con servicios financieros, con seguros, servicios en la nube, mientras China se dedica prácticamente a invertir en activos tangibles, una inversión dura. China invierte en infraestructura, red eléctrica, plantas de litio, que es algo muy importante para China y para el mundo ahora mismo, sobre todo en Chile, Argentina, Brasil, en el resto de los países. Entonces ahí tenemos otro problema hoy para Estados Unidos desde el punto de vista de su relación con América Latina y la presencia china, que es una asimetría de la estructura de inversión. Estados Unidos va a los servicios, a los software, y China va a la infraestructura. Eso hace que de manera natural esté creando una mayor interdependencia con el continente. Ahora, siguiendo esta idea, hay un elemento en esa penetración económica que ya no es la cantidad de dinero, ya no es solo la parte específica de los activos fijos, sino hay elementos más específicos, y es algo que es relativamente reciente, que es el megapuerto de Chancay. Es un puerto de alto calado, no voy a caer en detalles técnicos que ni yo mismo los entiendo, básicamente es para buques, los tipos de buques más profundos que hay en el mundo hoy. Esto aparentemente es algo económico, pero lo que quiere decir es que China con este puerto, acaba de reducir en prácticamente 2 semanas el tiempo de envío de mercancías de Sudamérica a China.
y evita, y esto es muy importante para Estados Unidos, evita que los barcos, los buques de carga, estos megabuques, tengan que parar, que no se dice así, pero estoy usando un término muy coloquial, tengan que parar en los puertos de la costa occidental de los Estados Unidos. O sea, técnicamente China ha creado un anclaje logístico entre América Latina y China, eliminando la presencia de los puertos de los Estados Unidos o una buena parte de la presencia de los puertos de Estados Unidos en ese tráfico y por supuesto reduciendo el costo de envío, los fletes, en un 20%. Eso ya no es, eso desde el punto de vista logístico convierte a China, que tenemos la imagen geográfica de América Latina, o sea, Estados Unidos, debajo de América Latina, prácticamente crea una relación directa que en ese sentido la relación geográfica de Estados Unidos con América Latina se debilita. O sea, lo geográfico se sustituye por la capacidad logística. Eso es un riesgo para América Latina y para la relación con Estados Unidos. También pasa algo que es cómo se concentran esas inversiones de manera específica. Algo se llama el dilema holandés. Tenemos la enfermedad holandesa, que es que 2/3 de las exportaciones de América Latina a China parecen una historia típica de la América Latina, la primera mitad del siglo XX, que se concentran en 5 sectores específicos y la mayoría son materias primas. Está hablando de cobre, soja, litio, no recuerdo ahora cuál otro mineral, pero básicamente minerales. Y eso además está con una alta dependencia de China con América Latina. Específicamente el 75% más o menos de la soja que consume China viene de América Latina, y el 98% del litio, que es un recurso más que estratégico con toda esta industria de las baterías, los autos eléctricos, bueno, casi todo. Y este dato específicamente indica cómo para la estrategia de China con América Latina, aunque no esté explícito, porque hay que recordar que en Occidente los chinos no hacen estas cosas tan típicas de una doctrina de defensa pública que todo el mundo le estudia, se lee. Por ejemplo, el conocido consenso de Beijing es una interpretación que se hace de Occidente. No tenemos esos documentos así tan claros como se hace aquí. Entonces, el hecho de que tenga el 98% del litio que va a China hace que sea algo estratégico desde el punto de vista de la seguridad nacional de China, aunque no lo digan explícitamente. El otro tema es la cuestión de la deformación económica desde el punto de vista del consumo. Básicamente, el mercado latino está inundado de productos chinos, más o menos calidad, no viene al caso, ya sea manufactura o productos tecnológicos. Hay una dependencia de consumo que parece la típica historia de la primera mitad del siglo XX. Te envío materias primas y me llevas productos ya elaborados. El impacto claro para la región es evidentemente la destrucción, la asfixia de la industria que tuvo su momento, por suerte, pero la capacidad china la destruye. ¿Y esto qué tiene que ver con los intereses de Estados Unidos? Bueno, una región empobrecida, inestable, ya sabemos lo que pasa en la frontera, ¿no? Ahora, esto evidentemente, al menos en proyección, merece una solución, ¿no? O sea, esto hay que cambiarlo, y es donde entran realmente los problemas y los retos. Esto que voy a decir ahora no es para que alguien diga esto es imposible, sino que qué es lo que hay que cambiar desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de las instituciones, desde el punto de vista del financiamiento para revertir el impacto de China. No es básicamente hacer negociaciones, presiones políticas, el mundo no funciona así, pero cuando uno elimina un intercambio comercial crea un vacío, crea un hueco. Y los cubanos somos expertos en eso. ¿Cómo queda un país cuando nos quitan la capacidad productiva o la oferta, en cualquiera de los casos? Bueno, ahí es donde entra, en primer lugar, que si Estados Unidos, bueno, el tope, ¿no? Si fuera a sustituir la oferta que da China a América Latina, necesitaría invertir aproximadamente más de $100.000 millones. Y además necesitaría emplear una fuerza de trabajo que no tiene dentro del país. O sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Hay que sentarse? No, pero evidentemente son los retos, son las realidades de quiero hacer esto. Bueno, ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta ir haciendo a China retroceder? Ocupar desde el punto de vista del mercado el espacio que está ocupando China. Por supuesto, el límite son $100.000 millones, no quiere decir que porque no se pueda tener eso hay que abandonar la meta. Pero son las necesidades desde el punto de vista logístico. Lo otro es el encarecimiento para América Latina de este proceso, ¿no? En China trabaja por los trabajadores en China para Dios cuánto cobran, que sea, muy poco. En Estados Unidos podemos asumir un salario medio de 20, 22, 25, 30 a la hora. 30 creo que es mucho. Siempre va a ser mayor el costo del producto final que el que ofrece China. Eso es un riesgo real. Son los retos. Voy a verlos desde el punto de vista de los retos. Son las cosas con las que hay que lidiar a la hora de desbancar a China desde el punto de vista comercial en América Latina. También esto, por supuesto, se puede
se puede combinar. Estados Unidos puede hacer algún tipo de estrategia que combine, digamos, 50% con algún socio. Son escenarios típicos que se valoran cuando se habla de sustitución de un socio comercial. Estados Unidos asume un 50%, otro socio un 50%, Estados Unidos asume un 80%, otro socio. Cuando hay otro socio es México, un Canadá, un país de la región, asume el espacio que deja China vacío. Y esto puede tener costos de hasta $2 billones desde el punto de vista de la readaptación industrial. Lo otro es el tema de la saturación, o sea, hablábamos antes de cómo China América Latina, lleva soja, materias primas a China. Bueno, si China es el socio comercial, el que demanda todo eso, alguien tiene que asumir, absorber esa demanda. Evidentemente es Estados Unidos, que es otro reto que tiene. Es donde entran otros conflictos estructurales, como es el caso de la exportación de soja. Estados Unidos también. O sea, hay un problema ahí de contradicción de intereses. ¿Quién va a absorber toda esa demanda? Es otro reto. Lo tiene que ver también con la exportación de materiales, materia prima, minerales y demás de América Latina, que son más de 5 millones de toneladas, que es mucho más que lo que absorbe totalmente Estados Unidos, entre 1.5 y 2 millones de toneladas. Desde el punto de vista práctico, para que Estados Unidos pueda ocupar el espacio que ocupa China hoy como demanda de lo que produce, estaremos hablando que tendría que multiplicar entre 5 y 8 veces la capacidad siderúrgica del país hoy. Entonces son muchos números y muchas cosas, pues, para que tenga la sustancia, ¿no?, de que se vea cómo realmente funciona. Bueno, hay otros elementos que tienen que ver con el litio, no los voy a mencionar por cuestiones de tiempo, porque me pusiste acá 20 minutos, pero sé que son 15, entonces me voy a apurar. Hay otros problemas, por supuesto, que tienen que ver con la capacidad demográfica que tiene Estados Unidos para resolver toda esta demanda. Y bueno, voy a ir a lo último. Hay otros elementos a tener en cuenta a la hora del reto de sacar a China de América Latina, como es la burocracia, por ejemplo. Estados Unidos ahora mismo tiene un sistema con la agencia medioambiental que hace que los procesos de los permisos y demás, o sea, hay toda una burocracia que debe cumplir determinados requerimientos, no la estoy cuestionando, que puede tardar hasta 10 años la aprobación de un proyecto. Todo esto mientras China tiene algo que se llama inversión llave en mano, que es que ya llega a los países de América Latina con la propuesta, bueno, más otros fenómenos, digamos, extraeconómicos que ayudan a que el proceso sea mucho más rápido. Voy a saltarme eso, los riesgos, seguimos acá. Entonces, las restricciones, en primer lugar, tenemos esta, que yo mencionaba, que tiene que ver con la burocracia, la otra tiene que ver con la banca, la burocracia de la banca. Estamos en un momento donde Estados Unidos tiene, digamos, una política de recortar financiamiento hacia el exterior. Bueno, hay una contradicción ahí. Si uno quiere desplazar a los chinos, que además están invirtiendo en infraestructura y regresar a la posición inicial con América Latina, pues eso cuesta recursos financieros. Y la velocidad a la que hablaba antes, la burocracia, también es importante porque juega un papel del incentivo a los políticos reales. Un proyecto económico que va a demorar 7, 10 años en implementarse, el político que lo inicia, si no tiene un segundo mandato, no va a ver el final. Y digo esto porque es la parte más potable, más sensible, más humana del fenómeno, pero son los retos reales. Mañana hay que ir desplazando poco a poco a China. Pues estos son los retos, también el tiempo perdido para América Latina. Si todo este proceso ocurriera, podría demorar 10 años tranquilamente. ¿Y qué hace la región de América Latina en los 10 años en los que Estados Unidos crea el reacomodo de oferta, por un lado, de demanda, de capacidades financieras, de tramitación de proyectos? Mientras todo eso ocurre, la región se paraliza en el tiempo. Entonces, hay varias realidades, ¿no? Ya para resumir lo más breve posible, Estados Unidos puede asumir la capacidad, la demanda que representa China, pues realmente sería un proceso de transformación interno de su propia economía, no solo en términos de consumo, es una sociedad consumista, tendría que aumentar mucho el consumo y tendría que aumentar su producción en un momento donde evidentemente hay problemas de sociedad postindustrial en Estados Unidos. Entonces, tiene un reto como cliente y tiene un reto como proveedor de América Latina. Esto quiere decir, insisto, no es que sea imposible, sino que es la realidad, ¿no? Más allá del discurso político, más allá de los acuerdos. Estas son las transformaciones que habría que hacer en un largo plazo. Esto quiere decir que la sustitución puede durar 15, 20 años si se iniciara hoy mismo. Evidentemente es el resultado acumulado de prácticamente 20 años con China, haciendo, voy a usar un término educado, lo que quiere en la región. Dicho esto, me sobró no,
Me pasé un minuto. Les agradezco, traté de ser lo más breve posible. Esto es un tema que tiene muchas cosas, pero bueno, yo resumí como pude. Gracias. Vamos por acá. Muy bien. Óyeme, muchas gracias. Estoy sudando el calor. Muchas gracias, Miguel Alejandro. Yo quería que él tocara este punto, yo quería que él tocara, o sea, este enfoque, porque es fácil identificar la presencia china en Estas cosas que pasan. Es fácil identificar la cuestión china, el problema de los chinos en cuanto a los chinos comunistas. El espionaje, ahí quedan más visibles. Pero el problema comercial es que esta presencia comercial va vascularizándose en estas sociedades, establece un cabildeo político, quiere decir, ya hay presión doméstica en estos países para que permanezcan los chinos comunistas por intereses comerciales. Entonces, esto es un problema que se tiene que resolver a largo plazo y sería natural de los Estados Unidos que pudiera reemplazar a China en esos asuntos. Tiene varios instrumentos para hacerlo, los aranceles, el factor ideológico. Yo creo que hay que entender que es preferible pagar un poco más por ciertas cosas, contar de no tener ser socio de un régimen peligroso, pero es un enfoque que yo creo que hay que entender que es una parte, más allá de los objetivos pronunciados de los Estados Unidos, de reconquistar el hemisferio occidental, están estos retos prácticos que tienen un impacto en los países y tienen intereses propios de esos países que quieren conservar con China, que hay que buscar la vuelta, y eso va a tomar, no creo que en los 3 años que le queda al presidente Trump se va a poder resolver. La idea es poner por lo menos dejar un curso para que otro gobierno, sea del partido que sea, pueda seguir y entienda que le conviene tener un socio a América Latina. Bueno, continuamos con Carlos Sánchez Berzaín. A la carga. A la reja. Hoy no le digas eso. Ahí está. Esta vez no se me va a olvidar. Completo. Muchas gracias a Julio, a la Organización de la Patria de Martí y a todos ustedes por su presencia. El título de este simposio es la Estrategia de Seguridad Nacional en América Latina. Y yo les voy a hablar de la Estrategia de Seguridad Nacional en el hemisferio occidental, en las Américas, porque es así como de verdad se llama el tema, en función de quien ha proclamado esa estrategia, que es los Estados Unidos. Para hablar de esto, sin embargo, tenemos que empezar fijando un marco de referencia histórico, por qué hemos llegado donde estamos. Y el marco de referencia histórico empieza muy rápidamente con la terminación de la Guerra Fría, 1991, un mundo unipolar, Estados Unidos el dueño del mundo. La última década del siglo pasado, una década llena de auspicios democráticos. La primera cumbre de las Américas, aquí en Estados Unidos, en Miami, el año 1994. De los 35 países que tiene las Américas, el hemisferio occidental, 34 se reúnen aquí y eran los 34 democráticos. El presidente Bush primero había preparado una estrategia y perdió la elección, pero Clinton la siguió y se quedó con la estrategia, además con el equipo que llevó adelante esa estrategia. O sea que por primera vez las Américas, después de la Guerra Fría, tenían una política de Estado bipartidista para América Latina, y eso se expresó en la primera cumbre de las Américas, que concluyó con una larga declaración, pero con los puntos principales que eran democracia, lucha contra el narcotráfico y el propósito de crear un mercado común en las Américas, o sea, una zona de libre comercio, algo así como el mercado común europeo, pero en las Américas.
Y eso fue avanzando, se institucionalizaron las cumbres de las Américas, se puso a la OEA para operar aquello, y la década del 90 fue una década tranquila en la región, en el hemisferio y en América Latina, porque a Cuba se le terminó el financiamiento para conspirar y para desestabilizar gobiernos porque había desaparecido la Unión Soviética. Y solamente la dictadura cubana vivía del dinero que le proporcionaba el Foro de Sao Paulo, que había sido creado por instrucciones de Fidel Castro en Sao Paulo, Brasil, por Lula da Silva, el dirigente del Partido de los Trabajadores. Todo bien, en esa década en el Perú terminan con los últimos focos guerrilleros del MRTA y de Sendero Luminoso, Fujimori. En Colombia se sientan las bases para arrinconar a las FARC y al ELN, vendría el Plan Colombia. En Bolivia se pasa en la lucha contra el narcotráfico de cerca de 70.000 hectáreas de coca ilegal a 3.000 hectáreas, y es el gran modelo en base al que se construye después el Plan Colombia. Una década exitosa, llena de progreso democrático. Pero el año 1999 llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez. Y en cuanto llega a la presidencia de Venezuela, corre a asistir a la dictadura de Cuba y se forma una troika, un trío, el dictador Fidel Castro con el saber hacer criminal, el know-how, Chávez, que era el jefe, el socio capitalista, el dinero, todo el petróleo y la riqueza venezolana, mucho dinero, y Lula, que había sostenido hasta entonces a la dictadura cubana. Y el siglo XX se cierra con una sola dictadura, y es así como empieza el siglo XXI. En el siglo XXI esta situación se transforma y sucede dos hechos muy importantes el mismo día, el 11 de septiembre del año 2001. En Lima, Perú, se firma la Carta Democrática Interamericana, donde se proclama que la democracia es un derecho de los pueblos y que la obligación de los gobiernos es promoverla y defenderla, y que se establecen los elementos esenciales de la democracia, la libertad y el respeto a los derechos fundamentales, derechos humanos, separación e independencia de poderes, acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, libre organización política y elecciones limpias. Pero el mismo día Estados Unidos es víctima de un ataque terrorista múltiple en su territorio, el famoso 9/11. Ese ataque terrorista es un hecho que cambia en el curso de los meses y de los años siguientes la política exterior de Estados Unidos. Bush II abandona América Latina, se dedica a las guerras contra el terrorismo, que no fue una, fueron varias, además de que comete el gravísimo error de desequilibrar el Medio Oriente, liquidando al dictador de Irak, que era el que contenía a la dictadura teocrática de Irán, abandona América Latina, se queda solamente con el Plan Colombia y se retira. Y ustedes saben que en la naturaleza no hay espacio vacío, alguien lo llena. Y ese espacio, ese momento coincide con el crecimiento del llamado Proyecto ALBA, movimiento bolivariano, el movimiento populista dirigido por Chávez, sostenido mafiosamente por Fidel Castro y articulado políticamente por el Foro de Sao Paulo y por Lula, que ya había llegado a la presidencia del Brasil. Y entonces se produce un proceso que todos ustedes conocen, cuyo momento de mayor vergüenza y triunfo para la dictadura está en Panamá, en la Cumbre de las Américas de 2015, cuando el dictador Raúl Castro representa prácticamente a toda América Latina y el presidente Obama reconoce esa representación. Y meses después se reabren las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Este escenario, que avanza después y empieza con un proceso de deterioro, presenta unas Américas en las que pasamos de una dictadura a 5, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador con Correa, pero que además de eso construyen un fenómeno que yo denomino los gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos elegidos en democracia, elegidos en países democráticos, pero que están financiados, apoyados y han sido llevados al poder
por el sistema del socialismo del siglo XXI, por Cuba y Venezuela, que también se llama castrochavismo, y que por lo tanto cuando llegan al gobierno son sirvientes de la dictadura. Estos gobiernos paradictatoriales el año 2015 eran prácticamente todos los gobiernos de América Latina. Los que no eran dictadura eran gobiernos paradictatoriales. ¿Por qué? Porque la presión era tan grande que no les quedaba remedio, pero además estaban penetrados. Los Kirchner en la Argentina, el obispo Lugo en el Paraguay, Pepe Mujica en el Uruguay, en el Perú, varios. En el Ecuador estaba con la dictadura de Correa. Colombia llegó Petro, pero eso lo empezó Juan Manuel Santos. Después llegaría López Obrador en México. Y hoy día los gobiernos paradictatoriales son solamente 3. Se acaba de ir de Chile Boric, se ha ido un poco antes de Honduras Xiomara Castro, pero quedan en México Sheinbaum, sucesora de López Obrador. En el Brasil, el único fundador vivo de este proyecto, que es Lula, y en Colombia Petro. Entonces, este escenario de destrozo de la institucionalidad democrática y de abandono del principal aliado de América Latina, la democracia más importante del mundo y la potencia más importante del mundo, que es Estados Unidos, genera lo que vivimos, que es una situación en la cual América Latina ha sido ocupada por las dictaduras de China, de Rusia y de Irán, porque la dictadura de Cuba y sus satélites han servido de plataforma para esa penetración. ¿Y por qué ha sucedido? Porque esas dictaduras lo que traen es corrupción, lo que traen es desarrollismo, lo que traen es armamentismo y todo con discurso antiimperialista. No me vengan a decir que la inversión china es una gran inversión, es una inversión plagada de fallas tecnológicas. Miren las represas del Ecuador, miren los caminos de Bolivia, miren las obras nunca construidas en Venezuela, plagada de corrupción. Lo que tienen que hacer los gobiernos que recuperan la democracia es primero inventariar la deuda china y después valorizar lo que han comprado, porque van a encontrar que el kilómetro cuadrado de asfalto hecho por China o el vehículo tal o el equipo tal ha costado 3 o 4 veces de lo que valdría en el mercado normal. Esto de la deuda de los países de América Latina, China, tiene que ser adecuadamente inventariado, auditado, registrado y operado en consecuencia en el marco de la transparencia y la libertad. Lo mismo con Rusia, lo mismo con Irán. Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, además desmontan el sistema de lucha contra el narcotráfico, expulsan a la DEA y crean los narcoestados. Y crean un sistema de control tiránico sobre la población que se llama terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado se define como la comisión de crímenes desde el gobierno para generar miedo en la población y que con ese miedo se logren subordinaciones y conductas que de otra manera no serían posibles. Pero además hacen algo más importante, generan una cosa que se define como guerra híbrida, que es el ataque permanente, ataque indirecto a los países democráticos de la región y ponen el foco en Estados Unidos. ¿Qué son los elementos de la guerra híbrida, las expresiones de la guerra híbrida? La migración forzada, el narcotráfico, cocaína y fentanilo son narcoestados y son grandes despachadores y traficantes de droga, las dictaduras del socialismo del siglo XXI. El tráfico de personas, la penetración con crimen común en esas migraciones forzadas y la manipulación política interna. Empiezan a aparecer candidatos increíbles en todos los países de América, pero también en Estados Unidos, con unos financiamientos gigantescos que no se sabe de dónde vienen. Y la difusión de noticias falsas y los mecanismos de desorientación política y el calentamiento de la calle y el asesinato de la reputación de los líderes democráticos y un largo etcétera. Eso es la guerra híbrida. Entonces, en esas condiciones, y cierro el marco de referencia en el que me he extendido, en esas condiciones lo que sucede es que Estados Unidos está siendo agredido, Estados Unidos siente ya internamente un problema de seguridad y este se vuelve el tema de campaña electoral que Trump utiliza con el eslogan "Hacer grande América otra vez". Y apenas toma el poder, inclusive antes de que jure al poder, pone en marcha un mecanismo para defender a los Estados Unidos
Y lo hace primero con medidas internas, control fronterizo, expulsión de inmigrantes ilegales, captura de criminales. De inmediato mira para afuera y dice, señores, ¿de dónde viene la agresión? Y resulta que la agresión viene de las dictaduras. Bajo liderazgo de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y los gobiernos paradictatoriales que sostienen eso. Entonces pone en marcha un proceso de señalamiento de los principales puntos del narcotráfico. Y en ese proceso da un ultimátum a Maduro y Venezuela. Al dar el ultimátum, casi simultáneamente pone en marcha el Plan Lanza del Sur, moviliza el Comando Sur de los Estados Unidos y empieza a bombardear lanchas cargadas de cocaína, tanto en el Caribe como en el Pacífico, matando a los narcotraficantes que están ahí. Ya son más de 120 lanchas, creo que hoy día ha sido el último operativo ayer, ya nadie las cuenta, pero es una operación que está en curso, de defensa de la seguridad de Estados Unidos. Y en noviembre del año pasado emite el documento, que es un documento que se emite periódicamente por los gobiernos, pero este gobierno de Estados Unidos emite la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en noviembre, donde para el hemisferio occidental, para lo que llamamos las Américas, reactiva la doctrina Monroe y le agrega el corolario Trump. ¿Qué es la doctrina Monroe? El año 1823, hace 203 años, el presidente James Monroe proclamó en un discurso el hecho de que cualquier agresión a los territorios que estaban en proceso de ser independientes, no era independiente todavía Bolivia, no era independiente todavía el Perú, ya era independiente la Argentina o los nuevos países de las Américas, por parte de los imperios coloniales europeos, era una agresión contra Estados Unidos. Ahora, el corolario Trump amplía ese concepto a decir cualquier acción militar, económica, de influencia directa o indirecta de cualquier país que no esté en el hemisferio contra cualquier país del hemisferio es una agresión contra Estados Unidos. Y sin decirlo está señalando a China, está señalando a Irán, está señalando a Rusia y está señalando la necesidad de terminar las dictaduras en las Américas. Y por eso vemos después de eso, el 3 de enero, la operación de la captura de Maduro e inmediatamente el ultimátum a Cuba y la operación sobre Irán que ahora está en pleno curso. ¿Qué representa esto? Representa un cambio geopolítico global. Y yo no me preocuparía de cuál es el próximo gobierno de los Estados Unidos, porque este cambio geopolítico ha cambiado el mundo en un año y lo va a continuar cambiando en el curso de los siguientes años, y yo afirmo que este es un cambio que va a durar por lo menos los próximos 30 años. El cambio estructural es tan grande, es tan importante, que no hay manera de que venga un gobierno y altere lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque se ha marcado la lucha de la libertad contra el crimen. El eje de confrontación no es derecha e izquierda, el eje de confrontación es la libertad y la democracia que se defiende del crimen organizado, porque lo que se ha venido a llamar izquierda en las Américas, bajo el liderazgo de Cuba, de México, de Petro, de López Obrador, de Lula, etcétera, es simplemente la defensa del crimen. Son narcoestados, trafican con droga, asesinan, matan, encarcelan, tienen presos políticos, exiliados en sus países. O sea, no hay un artículo del Código Penal, no hay un crimen que estos tipos no cometan. Y eso no es política. Lo que hemos sufrido en el siglo XXI es que el crimen organizado ha tomado y suplantado la política. Y lo que estamos viendo con el cambio geopolítico es la terminación de ese sistema para devolverle la política y la libertad a los pueblos, y eso es algo que no va a cambiar. La última iniciativa sobre todo esto es el famoso Escudo de las Américas, que es un acuerdo regional para que los gobiernos democráticos hagan en sus territorios lo que tienen que hacer. Estados Unidos ha puesto el parámetro y Bolivia tiene la gran tarea de desmontar el narcoestado que tiene todavía, que existe. El Ecuador lo está haciendo. Si ustedes se fijan nomás las noticias, el efecto de todo esto, ¿qué es? Un narcotraficante que vivía en Bolivia hace como 15 años, un uruguayo de apellido Marceta, ha sido capturado. ¡Oh, sorpresa! Y no sabían que estaba ahí. ¿Y por qué lo han capturado? Bueno, porque ha cambiado la geopolítica.
En México hace poco han atacado y han capturado y ha muerto un narcotraficante, el Mencho. Y el Mencho estaba ahí todo el tiempo. Y México el año pasado le ha entregado a Estados Unidos cerca de 90 narcotraficantes en 2 o 3 entregas que nunca quería entregar. Y los ha entregado. Y México le mandaba petróleo a Cuba y Estados Unidos le ha dicho no, y ya no le manda. Está mandando ayuda humanitaria, entre comillas. Ni Rusia se atreve a que desembarque un buque petrolero en Cuba. Entonces, ha cambiado la geopolítica. En la Argentina hay operaciones antinarcóticos. En el Ecuador están operando soldados americanos del Comando Sur junto con el ejército del Ecuador en operaciones antinarcóticos. Y el paradictatorial Petro, colombiano, ha visitado la Casa Blanca y se ha vuelto mascota del presidente Trump, porque esa misma noche ha bombardeado a las FARC. Y después en una declaración pública ha dicho, he salvado a Colombia de los misiles, porque parece que Trump le dijo que si no lo hacía el presidente de Colombia, lo iba a hacer Estados Unidos. Entonces, este es el cambio de la geopolítica global y de la geopolítica en las Américas, y les reitero, es un cambio que va a durar muchas décadas porque es un cambio estructural. Y este año vamos a ver en las elecciones de Colombia y en las elecciones del Brasil cómo esto que llaman izquierda, que es crimen organizado, pierde las elecciones como ya ha pasado en Chile y en Bolivia. Muchas gracias. No sé cuántos te he hablado, pero puta, no se puede. Gracias, señor. Él dice, le está sacando la cartera. Mira, cuando nosotros miramos el efecto, antes de abrir a las preguntas, que tuvo la caída del comunismo soviético y los errores que los Estados Unidos y el Occidente cometieron, que permitió que surgiera el Foro de Sao Paulo, donde Cuba comunista adquirió el papel de la Unión Soviética, financiado, pero dando las órdenes, pero no financiándolo, sino eso era el papel de Venezuela. Tuvieron más avances, lograron controlar más países, o sea, pero eso en parte fue la negligencia de los Estados Unidos y del Occidente en cuanto a no entender bien la naturaleza del enemigo y de depender demasiado en el factor económico, o sea, se abandonó totalmente el terreno ideológico, que es muy importante. Me encanta la noción esa de Carlos Sánchez Berzaín de dictatorial, ¿no, verdad? Porque es en efecto así. O sea, si miramos la estructura de Morena, que es uno de los proyectos de la inteligencia castrista más formidable, nos damos cuenta del servicio que le prestan a el mal en América Latina. Y coincido con la postura de que si se logran en estos 3 años profundizar lo suficiente el camino que está en curso, no me imagino ningún presidente de ningún partido de pronto invitando a que los ayatolás regresen abiertamente al poder. O sea, si se avanza lo suficiente es difícil revertir lo que se gana. Yo creo que eso lo tenemos a nuestro favor. Bueno, ahora viene la parte de preguntas y respuestas. Le pido que sean en las preguntas más concisos para así poder tener un intercambio con los panelistas. A ver. Gracias. Para decirlo así, en lenguaje popular, se votaron. Parece como que si se hubieran concatenado para tocar absolutamente todos los temas con una gran profundidad y brillante. Creo que todos estamos muy complacidos de haber venido hoy y de que haya sido una programación de cine como siempre. Muchas gracias. Pero después de oír todo esto, lo que me pregunto es, yo soy periodista, sé de una fuente que en este momento Estados Unidos está siendo bien atacado a nivel cibernético, la internet, la parte digital, y se está luchando, se está
la seguridad nacional está luchando para que no penetre, para que no lo logre. ¿Cómo estamos en esa área? Porque la información que tengo, aunque parece que estamos ganando, es que no somos tan fuertes en evitar que nos invadan de esa manera o que nos logren de alguna manera controlar o tumbar la parte tan importante, porque si nos quedamos sin internet, ¿saben que en este momento de la vida no sabemos qué hacer, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos? Pregunta usted. Esa Mal. es mi pregunta. Vamos ¿Cómo mal. está esa seguridad? ¿Cómo, si ustedes saben Gracias. cómo se está manejando la seguridad? Si realmente estamos fuertes, si no lo estamos. A ver, estamos mal por una razón. Los demócratas decidieron recortar los fondos del Departamento de Seguridad Nacional y una de las agencias del Departamento de Seguridad Nacional tiene justamente la responsabilidad de la lucha contra los crímenes cibernéticos. Está trabajando, pero está trabajando a media marcha. Está sucediendo algo muy similar a lo que está sucediendo con los empleados del Servicio de Seguridad en el Transporte Aéreo, la TSA. Los empleados de FEMA también están teniendo dificultades y lo que los demócratas quieren lograr con esto no lo van a lograr por una razón muy sencilla. Es que se recorten los fondos de ICE, que es la entidad encargada de la aplicación de las leyes migratorias. Esa entidad, ICE, consiguió la extensión de todo su presupuesto dentro de lo que llamamos inicialmente el proyecto de ley único, grande y hermoso del presidente Trump, que después terminó llamándose la ley de recortes de impuestos para familias trabajadoras. Ahí quedaron los recursos hasta el año 2029 para ICE. De manera que lo que están tratando de hacer los demócratas con esto es justamente eso, debilitar la seguridad en el transporte aéreo en momentos en que tenemos los enemigos que tenemos del otro lado del mundo, con los que estamos en guerra, que están buscando cualquier posibilidad de vengar la muerte de sus ayatolas, y aquí estamos completamente descuidados. Yo creo que tenemos, sí, una estructura para defendernos muy bien de todo esto, pero lamentablemente con estos ataques de los demócratas a nuestro propio país, pues tenemos problemas. Otra pregunta, Enrique. Es para mi amigo el profesor Carlos Sánchez. ¿Usted cree que el clima político en estos momentos está completamente positivo para una huelga general en Cuba en los próximos meses? Eso deben saberlo los cubanos, yo no sé, porque yo no estoy en Cuba. Pero lo que le digo es que la dictadura de Cuba está bajo un ultimátum. Y una de las cosas que Estados Unidos ha recuperado es lo que en derecho internacional se llama la amenaza creíble. Después del 9/11, con todo este retiro de Estados Unidos, una de las cosas que pasó y que estará en la historia como una de las cuestiones más graves es que Estados Unidos ha sido la potencia unipolar más corta de la historia de la humanidad. Los imperios chinos, las dinastías, duraban 500 años, 300 años. Los romanos duraron 800 años. Los ingleses 500, hasta los españoles que duraron un poco más de 400. Estados Unidos gana la Guerra Fría el año 91 y empieza a perder el unipolarismo el 2001, después del 9/11. ¿Por qué? Porque con la acción del presidente Bush II, él abandona todo para concentrarse en las guerras contra el terrorismo, que era en verdad el destrozo de la estabilidad del Medio Oriente, y ahí se le crece China, se le dispara Europa, y el castrochavismo le ocupa América Latina. Y eso sucede en 10, 15 años, se acabó. Del 2001 al 2015 todo cambió. Si China era el área de maquila de los Estados Unidos, ¿en qué momento se despierta China? En el momento que Estados Unidos se deja de ocupar como tiene que ser y le abre las puertas a que los chinos hagan lo que son hoy día. Eso ha sucedido este siglo y ha sucedido después del 9/11 como consecuencia de la política exterior de Estados Unidos, el que inició Bush II, después Obama, después, bueno,
Allá van. Entonces, lo de Cuba, Cuba está bajo ultimátum y Estados Unidos ha recuperado la credibilidad. Durante todo este siglo, el deporte más importante del mundo era tocarle la espalda baja a Estados Unidos y parecía que le gustaba, porque todo el mundo era antiimperialista, todo el mundo hablaba mal de ellos. Se ha terminado eso. Y se ha terminado con ejemplos muy claros. Han acabado una media docena de guerras en el mundo, han controlado la Franja de Gaza, están en operaciones con la Lanza del Sur antinarcóticos en toda América Latina. El dictador Maduro es el reo Maduro y Irak está bajo bombardeo y los ayatolas han muerto. Entonces, créanle a Estados Unidos. Yo que los dictadores, los miembros de la dictadura cubana me preocuparía. Yo no sé qué es lo que va a hacer Estados Unidos, no sé si va a ser otra operación quirúrgica, no sé si va a ser un desembarco o simplemente va a abrir la puerta de Guantánamo para hacer una marcha gloriosa a través del territorio cubano, porque no tiene que invadir nada, tiene ahí una cantidad de tropa y de fuerza, con un pueblo que yo les aseguro que si ponen una banda de música a los americanos y empiezan a marchar abriendo la puerta de Guantánamo, el pueblo cubano los va a aplaudir. Permite, yo quisiera responderle a esa pregunta desde el punto de vista republicano. Yo creo, primero, firmemente, que si se produce en la Cuba de hoy lo que se produjo el 11 de julio del 2021, los Estados Unidos de Donald Trump van a respaldar al pueblo cubano, al contrario de lo que hizo Joe Biden en ese momento, que fue justamente darles la espalda. Hay un personaje que ustedes conocen mucho mejor que yo, porque además es de este vecindario. De hecho, cuando estaba estacionando aquí me acordé que estuve con él en un proceso electoral, porque aquí funciona un puesto de votación, y aquí estuvimos en un evento de él. Quienes lo conocen, como ustedes, mejor que yo, saben que la misión de vida de Marco Rubio es la libertad de Cuba. Yo creo que estando él en el Departamento de Estado, siendo secretario de Estado y además asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, él no va a dejar pasar la oportunidad de cumplir con el sueño de sus padres, que no pudieron ver una Cuba libre. Miguel Alejandro va a contestar. Gracias. Miguel Alejandro, ¿qué tiempo hace que tú saliste de Cuba? Va a ser 3 años ahora. Va a ser 3 años. No iba a hablar de Cuba, pero bueno, ya No, que... pero la pregunta que él te dijo, si el pueblo de Cuba está preparado para una huelga de... Es que lo que pasa es que yo voy lento. Iba a contestar la señora que... No la veo. ¿Dónde está? Asef. Bueno, igual la contesto, aunque ella no esté. No sé si es una idea de los demás también. Ya, ok. Bueno, voy a ponerme esto, pero hablar con esto en la mano no... ¿Quiere contestar o...? Bueno, no sé si a los demás les interesa el tema de la seguridad informática. Ok. Con el tema de la seguridad informática, el problema ahora en el mundo es que el paradigma ha cambiado. Ya no se trata de el grupo de hackers. O sea, estoy pensando en los grupos, sobre todo de Israel y Corea del Norte, que son los líderes realmente a nivel mundial. De hecho, lo que logra Estados Unidos muchas veces es como asesoría de proyectos de Israel. Lo que pasa es que ahora la seguridad informática está anclada a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está anclada a la capacidad de cómputo de los países. Estados Unidos ahora mismo lidera la producción, bueno, no es Estados Unidos, es Taiwán, pero no importa. Los semiconductores que produce Taiwán son, digamos, el elemento central desde el punto de vista tecnológico para la producción de las megafactorías en la cual ocurre la inteligencia artificial. O sea, detrás de los algoritmos todo depende de la capacidad de procesar, o sea, la capacidad de generar procesos físicos y químicos. Bueno, no voy a estar ahora con el mundo de cómo funciona la parte física de la informática. Y Estados Unidos todavía es el líder y además de eso está bloqueando, por suerte, el acceso a China. No sé si algunos recordarán que hace unos meses, hace más de un año, el tiempo pasa muy extraño, hace más de un año China lanzó su propia inteligencia artificial, que no recuerdo ni el nombre, no la uso, no la quiero usar, me da miedo. Y eso lo construyó con microprocesadores, estoy sintetizando mucho, que compró en el mercado negro. Entonces todo esto es para resumir, mientras Estados Unidos lidera, más el país que más está invirtiendo en generar esas megafactorías, que no son factorías en un sentido humano, sino megacomputadoras, por así decirlo, megaprocesadores. Mientras esté liderando, posiblemente sea la potencia
que salga vencedora en este proceso de la inteligencia artificial, que olvídense lo que ven en redes sociales de gente inventando cosas con inteligencia artificial. Esa es la parte comercial de todo esto. Detrás de eso está la capacidad de generar código, generar procesos informáticos que, bueno, pueden destruir. Incluso ahora mismo está todo el proceso de negociación con Anthropic, que es la empresa más importante del mundo ahora mismo en cuanto a la inteligencia artificial, es la que más avanzado está. Entonces, ¿cómo está? Evidentemente corre riesgo, pero posiblemente se convierta en la principal potencia en materia de seguridad informática, producto del uso de la inteligencia artificial, producto de cómo genera, produce, invierte, es el país que más está invirtiendo en esas megafactorías de procesamiento de datos. Bueno, para poner en contexto por dónde va la seguridad informática de Estados Unidos, que además ha sido, no sé si, me imagino que sea consciente, una política de esta administración de apostar ahí. Y bueno, lo de Cuba, ahí sí voy a ir un poco más en tono de comentario. Yo estuve el 11 de julio, y no lo digo como una cosa de estoy por encima de nadie, sino que estuve ahí, lo viví, estuve en las calles, y por tanto la opinión que tengo es de alguien que estaba en primera persona en las calles gritando esa mala palabra, que no se puede decir aquí por respeto, pero que la gritamos. Y más allá de las noticias, lo que vi en ese momento, y además se ve en Cuba todo el tiempo, es que en realidad los cubanos estamos en Cuba atomizados. Y digo esto sin ningún tipo de épica, hay una realidad, hay un aparato de vigilancia que no es leyenda, o sea, hay toda una mística, obviamente, no es que sea el más eficiente del mundo, podría estar aquí haciendo anécdotas de interrogatorios, que el interrogador llegó 2 horas tarde porque no tenía gasolina, porque la gasolina que le dan para interrogar la usan en otras cosas y se la acaba. Más allá de toda ese tropicalismo de la represión cubana, más allá de todo eso, sí tiene un gran aparato de vigilancia y el trabajo realmente es atomizar a las personas. Si ustedes, me imagino que les pase, hablan con gente que está en Cuba, todo el mundo está en Cuba en su casa esperando a que el régimen se caiga. Todo el mundo, incluso los comunistas. Yo conozco comunistas que están esperando a que se caiga. El problema es que esa huelga general, al menos desde el punto de vista formal, no hay un sindicato, una organización, no hay cada grupo de WhatsApp que hay en Cuba, y eso era un chiste que se hacía en Cuba, tiene un compañero que lo atiende, o sea, un seguroso, la palabra técnica, un represor. Tiene un represor que se dedica a vigilar lo que ocurre en el grupo. Entonces, por eso, si ocurre un proceso como el 11 de julio, se va a ver más allá de un estado de caos, de desesperación, y no un proceso organizado y previamente meditado. Pasando. ¿Aquí? El problema de Cuba, falta un factor determinante, que es el Internet. Ese es un factor para acabar con el sistema operativo que tiene la isla de Cuba. Eso es todo. Sí, yo lo que quería preguntar si el gobierno de aquí, o sea, el gobierno de nosotros, Trump y los republicanos, están con Marco Rubio, que nos conoce bastante, al tanto de cómo es la dictadura de Cuba. A ellos no les importa matar, a ellos no les importa maltratar. Ahora mismo tienen un niño de 16 años. Y entonces es lo que yo veo en esta demora, que están pensando. Ya yo me hubiera metido, porque es que ellos son muy abusadores, tienen las armas y tienen el respaldo de gente sinvergüenza que se presta a dar golpe y a maltratar por tal de que a ellos no lo toquen. Están secos así de flacos, pasando hambre, pero dando golpes. Eso yo quisiera saber si el Partido Republicano tiene eso en cuenta. Yo creo Quiero que decir ustedes porque somos los que estamos interesados, pero... Sí. Obviamente esto no es oficial, no existe un pronunciamiento oficial del partido, de la administración sobre lo que pensamos sobre este tipo de cosas. Pero yo me atrevería a decir que sí lo saben. Y me atrevería a ir un poco más lejos. Yo creo que la experiencia de Venezuela del 3 de enero nos demostró que es mucho el ruido y pocas las nueces, ¿no? Esa gran capacidad bélica, ese Maduro, te espero en Miraflores, cobarde, y todo ese tipo de cosas, ¿dónde quedó? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los aviones militares, la Fuerza Aérea Venezolana y toda esa gente? Muy claro el ejemplo de la persona que no puede llegar al interrogatorio porque no tiene gasolina y se gastó la gasolina en otra cosa. Cuando tengan que salir a reprimir a su propia gente que está pasando la misma hambre que están pasando ellos, ¿dónde va a salir la gasolina? ¿Dónde van a salir los recursos? ¿Dónde van a salir
Entonces, yo sí creo, hay un riesgo, hay un componente de riesgo muy grande, pero es que lo que está en juego es mucho más valioso. Sí, son 67 años, si la memoria no me falla, de gente sufriendo, todo el mundo. Es decir, ya no quedan ni siquiera, en Venezuela tampoco, no quedaban ni siquiera los privilegiados que tenían garantizado que le iban a dar a sus hijos esa noche en la cena. En Cuba ya ni siquiera eso existe. Entonces yo sí creo que están dadas las condiciones, pero sobre todo el pueblo cubano tiene que saber que en el momento en que sea necesario, el presidente Trump, su secretario de Estado y su gobierno van a estar del lado de ellos. Yo quiero decir algo antes de marcharme y agradecerle su atención. En el tema este de Cuba, es muy penoso lo de Cuba, 67 años, el pueblo está en una muy mala situación. En esos 67 años Cuba ha agredido a todos los países de las Américas, incluido Estados Unidos, ha creado todas las guerrillas, todas las mafias, todas las agresiones, ha invadido, ha mandado tropa, ha cometido todos los crímenes posibles. Pero lo que marca la caída de la dictadura de Cuba en breve, yo creo que es cuestión de días, de semanas, no creo que de meses, es el interés nacional de Estados Unidos, no es el sufrimiento del pueblo de Cuba. Estados Unidos ha entendido que por 67 años Cuba ha sido el centro de agresión más importante a Estados Unidos. Lo ha agredido con narcotráfico, lo ha agredido con desestabilización, lo ha agredido con política interna, lo ha agredido con todos esos elementos de la guerra híbrida que les he señalado. Todo lo que ha pasado aquí con la migración forzada, con las maras, con los narcotraficantes, con el tren de Aragua, es made in Cuba. Y Cuba tiene como mérito operativo el haberse pasado por la nariz 13 presidentes de los Estados Unidos, desde Eisenhower hasta Biden, pasando por Trump 45. Y yo espero que Trump 47 no vaya a formar parte del cuadro de honor de esa manipulación cubana. Eso es todo. Antes que nada, gracias a la mesa, ha sido una tarde súper. Cada uno se ha lucido. Muy merecido. Yo lo que quisiera agregar es que, basándome en el señor del centro, tengo muchas esperanzas que el próximo curso escolar en Cuba, los niños cuando regresen a su casa, le digan a la mamá, mamá, en la computadora ya no está un señor Bocoña que dice hasta la victoria siempre. Bueno, muchas gracias. Yo los veo. Gracias, hermano querido. Me voy a marchar. Muy amables, muchas gracias. Pero no terminó. Carlos Sánchez se tiene que ir, pero qué lástima que Sánchez se tiene que ir. Creo que ahora no es el momento para buscar en la historia quiénes le permitieron a aquella gente que hicieran todo lo que han hecho en todas las administraciones. Todos. Bueno, no, pero no es el momento. Pero para que sí aquello que desaparezca tiene que correr la sangre, no tiene otro medio. Desgraciadamente va a ser así. No tiene otro punto. Gusto. Yo hago política. Una foto. Venga. Una foto para... Pero esto no terminó, lo que pasa es que... Falta que se vaya. Yo tengo que irme a otra reunión y les pido Dale la disculpas, foto, dale la foto. pero aquí vamos. Me avisan cuando respiro. Saca la barriga, no te preocupes. Muchas gracias. Gracias, muy generosos, muy amables. Gracias, Carlos. Encantado de verte, hermano. Gracias. Sigue con la pregunta, Sí. Mire para acá, jefe. Bueno, ya me voy a sentar. El economista. A pararme también. Gracias. ¿Cómo no? Otra pregunta, a ver, caballero. A ver. Pensé que ya había terminado. Voy a resumir este tema en dos palabras. Una dice, y hay que pensar en esto, me parece muy bastante, que el ser humano no es capaz de hacer nada. Y ustedes me perdonan, pero yo lo único que he visto que desde el principio de la humanidad a la fecha, lo único que ha hecho el hombre es bajarse uno con otro, acabarse, imponer una serie de alimentos y cosas tóxicas que al final de la jornada cada
etapa, a pesar de que en algunas ocasiones se aumenta un poquito la vida, pero se destruye el ser humano cada día más. Y yo me pregunto, parecemos animales salvajes, el hombre contra el hombre. Pero yo tengo simplemente un enfoque pequeño y sencillo, porque es prolongado, pero no lo voy a hacer. Hay que pensar en dos factores. ¿Somos creación o evolución? Yo quisiera que alguno de ustedes me pudiera decir qué tipo de personas somos nosotros, ¿una creación o una evolución? Porque yo somos los seres humanos que hemos creado un mundo maravilloso y mágico. Que tiene remedio, Pero dígame, yo quiero decir, ¿usted cree que existe la evolución o la creación? La evolución es diaria. ¿Usted cree que es la evolución? No, evoluciona diariamente. Bueno, pero está creado con un concepto evolutivo o con un concepto creativo. Hay normas para uno y normas para otro, sí las hay. Y el hecho de violar las normas de perfección me luce a mí que es el porcentaje más grande que hay, que nosotros como personas, hombres, perfectos hasta cierto punto, somos animales salvajes, o no lo somos. Bueno, pero no pueden domesticar. Menos mal que eran dos palabras. Sí. A ver, otra pregunta. ¿Pregunta alguien? Sí, dale, Las rescate mujeres aquí. para domesticarnos. Tony, Muy bien dicho. pregunta. Ay, Bueno, ¿quieren cerrar? Decir, ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Yo quiero hacer una pregunta a la economista. Ah, bueno, Saturnino. Usted planteó una serie de dificultades, evidentemente citando las cifras, etc. Sin embargo, nosotros estamos, y posteriormente usted mismo lo mencionó, nosotros estamos en el umbral de una nueva civilización. Nosotros estamos creando una serie de mecanismos y de formas de producción infinitamente superiores a la que tenemos. O sea, yo no creo que eso sea tan difícil, porque a mí me parece que más importa no tanto el que venga tantos millones de inversión para aquí o tantos millones de inversión para allá, porque en definitiva se puede seguir comerciando con China. Lo que importa es, a mi juicio, la visión política de los países, de los habitantes de esos países, que se den cuenta que lo que importa es la democracia, pero el comercio con China no creo que sea preocupante. Digo, pienso yo, no sé qué usted piensa. Ya voy. Sí, a ver, lo que pasa, el comercio, si uno lo ve así en seco, evidentemente que una persona compre y otra venda, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que eso se transforma inevitablemente en un sistema de intereses políticos, económicos y un sistema de presión. Yo no digo que hay que arrancar, evidentemente, la presencia china, no se puede, pero de que los negocios que hace China con políticos en América Latina, en África, hay muchos casos de proyectos de mega inversión china de infraestructura que han resultado ser casos de corrupción. Estoy pensando en la versión de Sri Lanka del Mariel cubano, un megapuerto que no cumple ninguna función desde el punto de vista de la economía interna. Es decir, comprarle un teléfono celular a lo mejor no tiene, o sea, no es que todo el comercio en sí mismo es un problema, pero eso genera dependencias, compra políticos, compra lealtades realmente en la práctica. Es decir, el mundo funciona así. Entonces el verdadero peligro es ese. No es lo mismo tener de aliado, tener dependencia a una figura de un país, digamos, democrático, a un proyecto como el chino. De hecho, si el modelo chino, hasta ahora los chinos en teoría no proyectan mucho, quieren expandir su modelo. Digo hasta ahora, parece que el modelo chino se basa más bien en parasitar al resto del mundo, pero ya con eso es suficiente. O sea, no tienen que proyectar que van a exportar su modelo, simplemente pueden deformar las economías regionales con un modelo que ya América Latina en teoría debe haber aprendido, que es un modelo de te exporto materia prima y me regresas tu bien ya producido y yo lo compro y no hay ningún tipo de enfoque de desarrollo, de crecimiento, de bienestar. Entonces el peligro son esas dos cosas, la deformación económica por un lado y el compromiso de los políticos. China se proyectará como un socialismo de mercado, todo lo que quieran, y lo son desde el punto de vista funcional, pero desde el punto de vista práctico su ideología sigue siendo una ideología comunista y autoritaria, y eso no es una consigna, es algo que está ahí, que está todo el tiempo y que al final van a mover a los políticos regionales en función de esos intereses. Entonces, sí, realmente sí es un peligro con determinado nivel de presencia. Si en este mismo país, solo para añadir,
hay una clase política de ambos partidos que China comunista tiene una enorme influencia sobre ellos. Tony. Quería decir algo de lo que dijo mi hermano Héctor Carbonell. Yo creo que la situación se ha puesto muy difícil para que ese pueblo hambriado, donde me acaban de informar de Cuba, están vigilando esa pequeña internet que tiene Cuba, la están vigilando la seguridad de Estado. Igual que dicen que aquí, oye, no hablen, si tú dices bomba y terrorismo, aquí hay alguien que oye y sabe que tú dijiste bomba y terrorismo. Allá esa pequeña internet está vigilada absolutamente, y de contra, los apagones son de 2 días, de no sé cuántas horas al día. Es decir que los teléfonos a veces no tienen batería, no tienen carga. El pueblo está famélico, aterrorizado, supervigilado. Hay tropas en la calle de La Habana, está la policía en cada barrio. Es decir, y de contra, acuérdense que a partir de las protestas, más de 300 o 500.000 personas, hay diferentes cantidades. Hay quien dice que casi 1 millón de cubanos han salido de Cuba por todos los países de América. Es decir, que esa juventud, esos cientos de miles de soldados de la libertad y la democracia, abandonaron el país. Ahora queda mucha gente famélica, enferma, hambriada, aterrorizada y vieja. Entonces, yo digo lo siguiente: ¿pudo los pueblos guerreros de Europa sacarse de arriba la dictadura nazi sin que de afuera viniera la comunidad internacional y desembarcara en Normandía? Yo creo que el pueblo de Cuba, nosotros no debemos apostar de que la situación de Cuba, estos toques de Caldero se van a convertir en una rebelión popular extremadamente difícil. Yo quisiera, pero creo que es extremadamente difícil, y que va a ser la comunidad internacional, en este caso los Estados Unidos, ante el hecho de un genocidio silencioso y de lo que dijo Flores, y han dicho todos ustedes. Estamos claros que la seguridad de los Estados Unidos está siendo limitada y hay peligros de la existencia de ese portaavión enemigo que no mencionó Sánchez Berzaín, no mencionó entre las cosas malas que ha hecho los Estados Unidos, que le puso cohetes atómicos a 90 millas a los Estados Unidos, que dijo McNamara, un mes después que terminó la crisis, que si hubiera ocurrido un ataque atómico de Cuba a los Estados Unidos, tenían ellos contabilizado que 32 millones de americanos iban a morir en 72 horas. Quiere decir, Estados Unidos es un enemigo. El presidente Trump hace 2 meses, 3 meses, hizo aquella declaración específica diciendo que Cuba era un enemigo y era un peligro, no solamente a los Estados Unidos y su seguridad, sino al hemisferio. Me imagino que ese documento, que fue específico y detallado, no fue un acto político, sino un acto estratégico de la política de seguridad de los Estados Unidos. Y yo creo que Estados Unidos va a cumplir, y tiene que cumplir, porque no puede ser que después que se dijo eso, que era un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, se permita la existencia de ese cáncer a 90 millas de los Estados Unidos. No podemos pedirle a ese pueblo famélico, que está como si fuera una factoría de esclavos en la época del siglo XIX, famélico, enfermo, débil, sin comunicación, como dijo el amigo, sin liderazgo, que simplemente se rebelde. Porque si tú caminas en el río, no sabes lo que está pasando en Baracoa, y entonces tú te vas a levantar sabiendo que tienes la policía ahí enfrente. Yo lo que sé es que va a pasar en Baracoa, ni Santiago Cuba, ni Manzanillo. Si hubiera una convocatoria, como dice él, una convocatoria en una fecha fija, pero no estamos hablando de una rebelión, estamos hablando de una huelga. Eso es una huelga pasar 3 días, nadie sale de la casa, esta gente se limpia con eso. Y a los 3 días salen otra vez los carritos y uno tiene que salir a buscar la malanga, el pedazo de lo que sea. De la calabaza, así que, sinceramente, nosotros tenemos que crear las condiciones e insistir en que pero Tony, mira, internacional, en este caso los Estados Unidos, que se ha sido el policía del mundo, que sea el policía del Caribe. Tony,
Tal vez la situación en Cuba está... Gracias. Cuba está atravesando tal vez por su peor momento, pero al mismo tiempo, y esa es una de las paradojas, está atravesando también por su mejor momento, porque la posibilidad de que esta pesadilla termine de una vez por todas nunca ha estado tan cerca. Yo que soy un optimista irreductible, creo que estamos viviendo, hemos tenido el privilegio de vivir unos tiempos de verdadero cambio para la humanidad. Lo que va a suceder en Cuba en el curso de las próximas, y repito lo que dice Sánchez Berzaín, puede ser cuestión de días, puede ser cuestión de semanas, él no cree que sea de meses, ya empezó. Que vaya a tardar 30 años o más está por verse, yo no soy tan pesimista como él. Yo creo que en los 3 años de Trump, que le quedan a Trump, más los 4 de Marco que vienen en camino, muchas cosas... Que no te oiga, avance. No, que me oiga. Muchas cosas van a suceder importantes. Me parece que, a ver, si vemos lo del 3 de enero, cuando se estaba pensando en la posibilidad de que los Estados Unidos ingresaran a Venezuela, no se pensaba que iba a ir solamente detrás de Maduro, se pensaba otra cosa mucho más significativa, más grave. Y miren ustedes todo lo que ha pasado del 3 de enero a esta parte. Para empezar, nos dimos cuenta de que todo ese ruido que estaban haciendo de las fuerzas venezolanas y de todo lo demás, eran 35 cubanos. No había nada más. No había absolutamente nada más. No se levantó un avión, no se disparó un cohete, no hubo absolutamente ningún uso de ninguna de esa capacidad bélica que supuestamente Venezuela tenía. De manera que lo mismo puede estar de alguna manera sucediendo en Cuba. Va a ser difícil. Cuba va a tener que pasar unos días muy, muy complejos, pero yo quiero insistir en esto, la misma precariedad que existe para el cubano de a pie, existe para el régimen también. Fuera de 4 o 5 privilegiados del régimen que se están beneficiando de esto, el resto de la gente, los oficiales, los represores, la gente que está persiguiendo a los que quieren, lo único que quieren es libertad. Yo recuerdo lo del 11 de julio, que entre otras cosas los medios de comunicación comenzaron a tergiversar lo que realmente estaba sucediendo en Cuba. La gente lo único que quería era libertad, democracia, no estaban pidiendo absolutamente nada más. Yo tengo fe en que las cosas están cambiando y puede ser cuestión de días y ojalá nos pudiéramos reunir aquí para otra reunión como esta para celebrar eso. Para un costo alto. Sí, Invitaremos a otra pregunta, comentario. Para un costo alto, sí, amigo Flores. Yo sé. Nada bueno es barato. La prerrogativa que tienen los de arriba. Gracias a los panelistas. Nos vemos el año que viene. Siempre.